¿Qué está pasando, corillo? Bienvenidos nuevamente a Seguimos Ganando. Y el tema de hoy, los miedos. Ok, vamos a hablar un poquito de los miedos. Y vamos a empezar, ¿verdad? Diciendo algo que es posible que algunos de ustedes ya hayan escuchado, pero es posible que muchos de ustedes no hayan escuchado esto todavía. Y es que en realidad el miedo es mental. El miedo es mental. Me explico. La realidad del caso es, y a lo mejor se han dado cuenta, ¿verdad? Con experiencias de vida y ni siquiera lo han internalizado. Pero muchas veces nosotros tenemos miedo de hacer una cosa. Y cuando después venimos y lo hacemos, a pesar de que tenemos el miedo, nos damos cuenta de que le teníamos mucho más miedo del que debíamos tenerle a esa situación. ¿Ves? Como que en nuestra mente, las cosas que nos dan miedo son mucho más grandes en nuestra mente de lo que realmente son en la actualidad, en la realidad. ¿Ok? Por ejemplo, ¿cuántas veces no les ha pasado que tienen que hablar algo con alguien? A lo mejor es un tema complicado, ¿verdad? A lo mejor son malas noticias o lo que sea. Y ustedes tienen miedo, como que, mano, yo no quiero decirle esto porque voy a causar esta reacción. Puede pasar esto otro. Entonces tú en tu mente haces de esa situación algo bien grande, ¿verdad? Y de momento, cuando tienes por fin la conversación, fluye de una forma totalmente diferente. Y tú dices, wow, esto fue bien distinto a lo que yo pensé. Pues lo que pasa es eso, es que el miedo es algo que nosotros creamos en nuestra mente, ¿verdad? Ya sea por lo desconocido, ya sea porque no sabemos cuál va a ser el resultado al final ¿verdad? De esa situación. Obviamente muchas veces existen, ¿verdad? Situaciones de emergencia o repentina, pero eso es ya una cosa de instinto, ¿verdad? Pero no es de ese el tipo de miedo que estoy hablando. Estoy hablando de miedo a situaciones que no necesariamente tienen que ver con que tu vida esté en riesgo, por ejemplo. ¿Ves? Por ejemplo, conversaciones difíciles que tengas que tener, lanzarte a hacer algo que no es la norma, tú sabes. Como he utilizado en ejemplos recientes, ¿verdad? De videos que hemos estado haciendo, como el tú lanzarte a tener tu propio negocio. Pues eso, hay un miedo detrás de eso. O sea, eso causa miedo porque te estás lanzando hacia lo desconocido. Porque venimos ya, por ejemplo, de la seguridad de que, pues, como tengo mi trabajo, yo trabajo mis horas y me va a llegar mi dinero. Pero cuando yo me lanzo a hacer mi negocio, ¿de dónde va a venir el dinero? Porque van a haber días que a lo mejor me vaya bien, pero va a haber días que no. Entonces, es incertidumbre, ¿verdad? Ese elemento de lo desconocido es lo que hace que en nuestra mente nosotros empecemos a darle una grandeza a ese miedo o a esa cosa desconocida que sacamos de proporción realmente lo que es. Pero entonces, ¿qué es lo que pasa con el miedo? Una, que el miedo es el mismo para todas las situaciones. Simplemente que tiene una interpretación diferente, ¿verdad? Miedo es miedo. Y la otra es que muchas veces nos vemos paralizados por el miedo. O sea, muchas veces no damos ese paso que debemos dar porque tenemos miedo a qué puede pasar. Y pues obviamente esto es un problema porque si te paraliza tu vida, no te mueves despacio y eso puede significar que te mantengas en un lugar que no es beneficioso para ti. ¿Me entiendes? Que te mantengas tal vez en un ambiente o en una atmósfera que sea tóxico para ti o para tu crecimiento. Que te mantengas en un espacio que pueda ser peligroso para tu vida. Oye, el peligro sí es real. El peligro es de verdad, pero el miedo es imaginario. El miedo está aquí. ¿Me entiendes? Entonces, aprender a reconocer eso, darte cuenta de que el miedo está aquí, que es imaginario, te puede ayudar a tomar esos pasos o a tomar esas decisiones con mayor seguridad y con mayor prontitud. Tú sabes, el miedo nos puede paralizar de lograr las cosas más increíbles de nuestras vidas. Entonces, otra cosa es que la gente piensa como que, si tú eres una persona que eres valiente es porque no tienes miedo. Pero es que eso no te hace valiente. Porque si tú no le tienes miedo a lo que tú estás haciendo, pues eso no es valentía. Tú estás haciendo algo normal porque tú no le tienes miedo. Ahora, ser valiente es cuando, aún en presencia del miedo, tú tomas acción. Aún teniendo miedo, tú das ese paso. Aún teniendo miedo, te lanzas hacia esa situación. Te lanzas a tener esa conversación que tú piensas que es difícil. Te lanzas a abrir tu negocio. Te lanzas a
a moverte despacio, a cambiar de ambiente, a liberarte de personas que te aguantan, a liberarte de situaciones que te contaminan tu mente. Eso es la valentía. Es cuando en presencia del miedo tomamos esa acción como quiera. Y cuando te das cuenta de que eso es así, el mundo no tiene límite. Cuando tú te das cuenta que el miedo está aquí, que es imaginario, te vas a lanzar mucho más a lograr tus cosas. Y aunque él va a estar ahí, porque es que va a estar ahí, porque es una respuesta natural, es una respuesta del ser humano natural, aunque él va a estar ahí, tú puedes cambiar tu relación con el miedo. Como les había hablado en videos anteriores, el cerebro, la mente es programable. E incluso yo he visto cómo personas a través de la programación neurolingüística, o en otras palabras, la programación del cerebro, han podido superar fobias. ¿Y qué es la fobia? Pues la fobia son miedos irracionales hacia una cosa. Qué sé yo, ponle algo que es bastante común, como miedo a los insectos, a las arañas, a las serpientes, cosas así, ¿verdad? Son miedos irracionales. Que no necesariamente tú le tienes miedo porque te haya pasado algo, porque hayas tenido una situación traumatizante. Es porque le tienes miedo. Y le tienes un miedo que te puede paralizar, que te hace sudar, que tiene un efecto físico en ti. Y yo he visto personas que tienen una fobia han podido superar esa fobia a través de la programación neurolingüística. A través de la programación de la mente, del cerebro. Pues entonces, ¿qué te deja saber eso? Que es imaginario, que es mental. Y si es mental, y nosotros tenemos la capacidad de conscientemente trabajar con nuestra mente, pues ¿qué te deja decir eso? Que vencer tus miedos está a tu alcance. Es una decisión que debes tomar. Vencer tus miedos es una decisión que tú tomas. Ser valiente es una decisión que tú tomas. Y eres capaz de hacerlo. Eres capaz de hacerlo. ¿Y sabes qué? No necesariamente porque lo hiciste una vez significa que ya venciste tu miedo. Aunque en ese momento sí lo hiciste. En ese momento fuiste valiente. Pero ¿sabes qué? A medida que lo continúes haciendo, cada vez va a ser más fácil. Especialmente cuando son situaciones que están bajo tu control, ¿verdad? Porque hay otras cosas. Por ejemplo, yo he escuchado de mucha gente que le tiene miedo a los aviones. Pero ya eso es un poquito distinto porque aunque tú viajes mucho, tú no eres quien estás en el timón, ¿ves? Tú no eres quien estás piloteando el avión. So, tú estás poniendo tu vida en las manos de un desconocido. O sea, eso ahí yo puedo entender un poquito más, ¿verdad? Que sea un poquito más complicado trabajar con ese miedo, aunque sigue siendo mental, ¿verdad? Pero cuando son cosas que están bajo tu control, a medida que las continúas haciendo, vas a ir venciendo ese miedo. Cada vez se te va a hacer más fácil. Es como hay personas que a lo mejor le tienen miedo, ¿verdad?, a subirse a una tarima, ¿verdad? Les da pánico escénico. A medida que tú continúas trabajando, a medida que tú continúas presentándote, lo vas normalizando en tu mente y se te va a hacer cada vez más fácil subirte a la tarima. Por darle un ejemplo, ¿verdad? Así sea frente a las cámaras. Hay muchos ejemplos. Y obviamente, pues debido a mis pasiones y a las cosas que yo hago y que me dedico, pues siempre utilizo muchos ejemplos de la industria del entretenimiento y de la música, ¿verdad? Pero aplica para todo en la vida. El miedo es el mismo. Simplemente que tiene perspectivas diferentes. Pero es el mismo miedo. Sigue siendo mental en todos los casos. Y tú sigues teniendo la oportunidad de tomar control sobre eso. De reprogramar tu mente para que se te haga más fácil trabajar en eso. Para que puedas ser más valiente. ¿Está bien? Y esto es un tema que lo traigo a colación porque, por ejemplo, tan reciente como, bueno, en este caso ayer, había una conversación que yo tenía que tener que para mí era complicada. No complicada por mí, pero complicada por la reacción que yo pensé que podría tener la persona que iba a estar envuelta en esta conversación. Y cuando tuve esa conversación fue totalmente diferente a lo que yo había imaginado. Entonces yo entré con la presión de que, ok, o sea, yo entré preparándome a recibir una mala reacción de esta persona y fue todo lo contrario.
Fue una conversación súper chévere, súper bonita, súper, ¿sabes?, positiva en todo el sentido. Y eso fue como un reminder, ¿verdad? Como un recordatorio a... Claro, el miedo es mental, es imaginario. O sea, esa presión que yo sentía fue creada por mí, en mi mente. Entonces, pues yo, como les he hablado, a mí me gusta ser bastante consciente, ¿verdad? Con mis acciones, bastante consciente con mis pensamientos y me gusta mucho la introspección. Entonces, pues fue un bonito recordatorio de que, mano, vale la pena ser valiente porque te puedes sorprender. Te puede sorprender el resultado de la situación en la que estás o de la acción que vas a tomar. Y es bien bonito, es bien bonito. O sea, esa sorpresa que yo me llevé de esa conversación fue un recordatorio de que vamos bien, estamos siendo valientes y los resultados se ven. Y cada vez que tú enfrentas un miedo, mano, el miedo es un caballero. El miedo es un caballero. Él te aterroriza hasta que tú le haces frente. Y una vez tú le haces frente, él te da el paso para que tú continúes. ¿Entiendes? Pero hay que hacerle frente. Si tú no le haces el frente, él no te va a dejar pasar. Así que, como tuve ese recordatorio, para mí, pues quise compartirlo con ustedes. Pues porque pienso que ¿verdad?, es una información que es bien útil. Y a lo mejor muchos de ustedes no habían escuchado esta información. Entonces me encanta la idea de que a lo mejor tengan una nueva perspectiva y se atrevan, se lancen a ser valientes, se lancen a dar ese paso que llevan tiempo dudosos en dar, que llevan tiempo aterrorizados por dar, a tener esa conversación, tú sabes, a moverte de ese espacio. Y pues me encantaría leerlos en los comentarios, tanto si ya sabías o si no sabías. Mano, si viste este video y de momento, ¿verdad?, te inspiró a dar un paso, a tener una conversación, a moverte despacio también, si te impactó de cualquier manera y pudiste ponerlo en práctica, me encantaría leerlo en los comentarios, porque quiero celebrar con ustedes, tú sabes. Cada vez que tú tienes la oportunidad de enfrentar tu miedo y vencerlo, yo creo que eso merece que se celebre y me encantaría celebrarlo con ustedes. Así que por favor déjenme saber en los comentarios para que podamos celebrar juntos, tanto yo con ustedes como comunidad, todos juntos podamos celebrar de que seguimos venciendo el miedo cada vez. ¿Está bien? Muy agradecido nuevamente con todo el apoyo de ustedes y como siempre, seguimos ganando, seguimos ganando, seguimos ganando. Yes, sir.